Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra clase. Hoy tenemos una clase interesante, me parece. Bueno, a mí me parece interesante. El tema que vamos a tratar y sobre todo la forma en que lo vamos a abordar va a ser un poco más de cuestionarnos, de reflexionar. Claro, yo voy a plantear algunas preguntas y la manera en que normalmente se pueden responder, pero también vamos a estar mirándolas desde cómo debemos abordarlas. Esto estamos pensando nosotros en la manera en que se relaciona la iglesia con la sociedad. ¿Sí? La idea del trabajo de ayer o esa pequeña reflexión era que, hombre, ¿cómo yo debo defender la iglesia, el rol de la iglesia, la importancia de la iglesia en estas sociedades en donde generalmente las ven como si fueran más un problema que una necesidad? Entonces era como que pensáramos eso. Y entonces la pregunta que estábamos como pensando es, ¿cuál es el rol de de la iglesia en el mundo? ¿Qué puede ofrecer la iglesia al mundo? ¿De qué manera nosotros podemos validar la presencia de la iglesia en la sociedad? Ahora, quiero que pensemos un poco en lo que hemos venido hablando y para responder esta pregunta, necesitamos el concurso de todo lo que es el conocimiento bíblico. Es decir, para poder nosotros responder esa pregunta cabalmente y, y realmente dar una respuesta correcta, necesitamos todo el conocimiento bíblico. Ahora, quiero abordar un poco algunas respuestas que se dan a esto. La primera es que la iglesia es el camino de la salvación. Y esa es una respuesta muy venida desde de la palabra de Dios, una respuesta evidentemente válida. Pero yo ya les hablaba a ustedes y les decía que cuando estamos hablando ante un público que no considera la Biblia o la salvación como algo necesario o requerido, pues nuestra respuesta va a ser inútil y no va a encontrar mayor repercusión. Vuelvo a profundizar esto porque me interesa que ustedes logren comprender qué es lo que estoy diciendo, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de que nuestra respuesta no puede ser válida en ciertos contextos. Para los cristianos, y la mejor forma de entenderlo es esta, para los cristianos o para nosotros, por ejemplo, que estamos estudiando aquí teología, una respuesta válida es una respuesta que nos hablen desde la Biblia. Si nos dice a nosotros alguien, mire, la iglesia debe existir en el mundo porque la Biblia dice en tal lugar esto, la Biblia dice en tal lugar esto, pues nosotros lo aceptaremos. ¿Por qué lo aceptaremos? Porque uno somos cristianos, estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, así que todo lo que nos digan que viene de la Biblia y que apunta el mensaje cristiano, pues nosotros lo aceptaremos directamente y fácilmente. Pero cuando yo me encuentro en un contexto en donde la persona que está escuchando, que va a escuchar la respuesta o la persona que plantea un cuestionamiento así como de ¿para qué sirven las iglesias? La Biblia no es un argumento válido. Usted le puede decir, es que la Biblia dice, pero ella va a decir, pero si yo no creo en la Biblia, a mí la Biblia no me interesa. La Biblia se la inventaron tales personas, la Biblia no tiene ninguna verdad. Por darle uno, le desvirtúa de primera mano la palabra de Dios. Entonces, esta respuesta, aunque es muy buena y es verdadera, que la iglesia ofrece el camino a la salvación, se queda corta cuando estamos hablando con gente que no sea cristiana. Ahora, yo quiero enfatizar aquí algo importante. Yo no estoy diciendo que nosotros no debamos o debamos negar o cambiar nuestro mensaje, nuestro discurso. No, lo que pasa es que estoy llevándolos a pensar que tenemos que ampliar nuestra manera de hablar acerca de la iglesia. A veces lo que sucede es lo que pasa con este camino. Esta perspectiva del camino de la salvación se ha alejado de la realidad social de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son los problemas grandes que sufre la sociedad? Piense un momento eso usted. ¿Cuáles son los problemas grandes? Entonces, hambre, pobreza, digamos, hablemos en las categorías marxistas, una mala repartición de la riqueza, una mala repartición de la propiedad privada o de la tierra, ¿m? Opresión.
de los ricos hacia los pobres. Otros problemas que aquejan a la sociedad son, por ejemplo, la corrupción, la inseguridad. Y cuando tú le dices, ¿para qué necesitamos la iglesia? Para la iglesia, ¿para qué es importante? Porque es que la iglesia ofrece el camino de la salvación, la gente se queda como que, y la seguridad aquí, y el hambre aquí. Bueno, ¿y cómo yo arreglo el problema de que los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres? No sé si estoy siendo claro, pero hay un quiebre total y absoluto entre lo que está diciendo la iglesia y lo que está experimentando la sociedad o la respuesta que está buscando la sociedad. Entonces, el primer punto cuando decimos es que la iglesia ofrece el camino de la salvación, que es la verdad, ¿sí? La iglesia está precisamente para abrir la puerta a todos y que lleguen a los caminos de Dios. Finalmente, como que se aleja de la realidad social de la humanidad. Nosotros sabemos que es cierto que el problema más grande que tiene el hombre es el pecado y que la salvación es la solución por excelencia. Y cuando hablamos de salvación, nos estamos refiriendo al perdón de los pecados, pero pareciera que esa salvación solamente se está enfocando a la eternidad, solamente se está enfocando a un paraíso. ¿Y qué pasa con lo que queda aquí? Ahora, si nosotros somos fieles a la palabra, y esto es claro en la escritura, el problema más grave que tiene el ser humano es el pecado. Ese es el problema. Lo que ha traído todos los males a este mundo es el pecado. Por lo cual, si arreglamos el asunto del pecado, pues todo estará bien. Es lo que nosotros entendemos y es una respuesta correcta, es una respuesta verdadera, perdón, pero déjeme decirle que se queda corta porque a veces pareciera muy simplista. ¿Cómo arreglas tú tus problemas? Acepta a Cristo en tu corazón y ya se te va a arreglar todo. Decimos, ¿y es cierto? Sí, pero en realidad se arregla el problema más grande y es la relación que nosotros tenemos con quién, con Dios. Y piénselo en la iglesia. ¿Por qué necesitamos consejerías en la iglesia? ¿Por qué necesitamos estar constantemente yendo y escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos meternos en un proceso de leer la escritura y corregirnos a través de lo que estamos leyendo? ¿Por qué necesitamos eso? Pues porque aunque la salvación arregló el problema más grande, que es mi relación con Dios, ahora estoy en Cristo, todavía hay pequeños problemas que tengo que ir arreglando lenta y progresivamente. Mi familia, las cosas que tengo en mi corazón, las cosas que tengo en mi mente, y eso es un trabajo de largo tiempo y es un proceso, es lo que se llama la santificación progresiva. El hecho de la justificación como un hecho histórico ya se dio cuando aceptamos a Cristo, pero la santificación progresiva, eso es a lo largo de toda la vida. Entonces, fíjese que esa primera respuesta como que nos deja a nosotros un poco lejanos de la sociedad. Ahora, hay otra respuesta y es que precisamente nos vamos a meter en la sociedad correctamente. Ahora, antes de avanzar y desarrollar un poco esa, déjeme señalar algunos puntos más en esta que venimos hablando. Ah, si nosotros ofrecemos la salvación y como la solución a todos los problemas del hombre, lo cierto es que aquí hay algunas cosas importantes y quiero escucharlos. ¿Qué hacemos con los que no se salvan? Si la iglesia ofrece el camino de la salvación, ¿qué hace la iglesia con los que no se salvan? Ahora, aquí me estoy metiendo con un asunto de soteriología. Pregunta para ustedes, ¿todos han de ser salvos? ¿Creen ustedes que la Biblia avala un universalismo? Es decir, ¿todos se van a salvar? ¿Finalmente todos van a ir al cielo? Bueno, como es evidente que no, está claro que no se salvan todos. ¿Qué hacemos con los que no se salvan? O sea, si la iglesia solamente es para los salvos, ¿qué hacemos con los que no se salvan? ¿Y qué hacemos en un mundo en donde hay gente que se salva, pero también hay gente que no se salva? ¿Qué hacemos ahí con esas personas que no se salvan? Esas son las cosas que yo quiero que nosotros pensemos cuando estamos hablando de qué hace la iglesia o qué debe hacer la iglesia en medio de la sociedad. Entonces, fíjense en las siguientes cosas. Nosotros hablamos de la salvación y de la santificación ahorita entendida en dos términos, lo que se llama la santificación como un hecho, o la justificación como un hecho histórico, cuando aceptamos a Cristo ya fui hecho santo, pero también de la santificación progresiva. Entonces, la iglesia tiene un rol en la sociedad, ¿sí? Mientras el plan de salvación
o la santificación progresiva se concreta en quienes, entre los que han de ser salvos, los que ya son salvos, perdón, pero también mientras los que han de ser salvos lleguen a la iglesia. Nosotros tenemos que trabajar en medio de ese, como decíamos hace un tiempo, de ya y todavía no. Qué quiero decir? Y quiero ser un poco claro en esto que estoy planteando ahorita. Como ir recogiendo las ideas. Hemos dicho, si yo ofrezco la salvación como un camino, eso es correcto, está bien, pero parece que me hace olvidar de los problemas que se dan en la sociedad, lo que sucede en el mundo. Parece que la iglesia no está pendiente de lo que sucede en la historia. Es más, mire que históricamente ha sucedido eso. Las iglesias, cuando hace muchos años, no participaban en política. ¿Y por qué no participaban en política? Porque decían, nosotros tenemos que enfocarnos solamente en el reino de Dios. Punto. Y la política, esas son cosas terrenales, seculares, que nosotros no tenemos de ninguna manera que meternos en eso y dejemos eso allá. Vamos a explorar más eso más adelante en esta clase. Y entonces, ¿qué hacían los cristianos? No votaban y fácilmente ellos no tomaban una decisión política y dejaban que sucediera lo que sucediera. Entendían que Dios era el que quitaba y ponía reyes, pero ellos no entendían que aún así en su derecho al voto o en su participación política, y no digo solamente en meterse en la política, sino en hablar y decir, venga, esto no es correcto, etcétera. En medio de eso, ellos lo dejaron a un lado. Si usted en la iglesia hace 30, 40, 50 años, los temas de la discusión política estaban totalmente perdidos, pero ahora no, ahorita se requiere que la iglesia dé una respuesta frente a eso. Es más, se pide de nuestras juventudes que la iglesia tome cierta posición frente a lo que está sucediendo a nivel político y a nivel social. Ahí hay que tener sabiduría para saber cómo uno debe posicionarse, pero se está exigiendo eso de alguna manera y si la respuesta no es clara, entonces estamos alejándonos del mundo, estamos ofreciendo un camino de salvación, pero olvidándonos de la tierra. Y yo quiero resaltar algo, cuando Dios habla de salvar también esta tierra. Recuerde Romanos 8, dice que la creación gime y todavía está haciendo dolores como de parto hasta que los hijos de Dios sean manifiestos y la misma creación sea liberada de la maldición a la que fue sujeta. Es decir, hay un plan también para la misma creación. Dios en su plan de redención no va a dejar la creación caída ni perdida. Entonces pareciera que ese mensaje que estamos nosotros diciendo, que la iglesia es el camino de la salvación, se olvida precisamente de ese aspecto y es de este mundo. Entonces, ahora, la sociedad requiere de ciertos remedios, mientras que todos vamos al cielo, mientras que alcanzamos la santificación, mientras que Cristo viene, la sociedad requiere cierta intervención. Y entonces la iglesia, ¿qué rol y qué papel juega en esto? Eso es lo que quiero que pensemos nosotros en este punto y esas son las cosas que vienen a nosotros marcarnos a la discusión ahorita a continuación. Y entonces, ¿qué puede ofrecer la iglesia a este mundo? Y voy a hacer algunas preguntas cruciales y quiero escucharlos a ustedes como participar en esto. Y bueno, la primera pregunta sería algo así como esto. ¿Las iglesias deben convertirse en centros de reuniones cristianas aislados totalmente del mundo? ¿Consideran ustedes? A ver, quiero escuchar dos participaciones. Por favor, piensen un momentico eso. A la luz de la pequeña introducción que hice, ¿qué piensan ustedes frente a eso? ¿Las iglesias deben convertirse en centros de reunión de cristianos aislados totalmente del mundo? Digamos, si solamente no se van a salvar todos, evidentemente la Biblia nos dice, pues los que están en la iglesia asumimos que la mayoría de esos han de ser salvos, pues quedémonos con los salvos y los otros pues van llegando y evangelizamos y van llegando. Y ya nos quedamos aquí. ¿Las iglesias deben convertirse en eso? A ver, Sara, por favor. Sara y después Samuel. Vale, buenas noches a todos. Cuando el profesor pregunta eso, yo recuerdo la oración que hizo el Señor Jesús por sus discípulos, cuando dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, allí podemos ver que el Señor Jesús no nos manda, no nos invita, no pretende que nosotros lleguemos como un retroceso en la historia cuando ocurrió lo del monaquismo, que había personas que
se iban al desierto, se separaban del mundo, incluso habían comunidades que se separaron de la comunidad pues, más grande, por decir secular. Habían comunidades cristianas, sí, fue en su época, pero no fue un mandato directo de Dios, no aparece en la Biblia, no es un mandato de Dios que la iglesia sea una entidad separada del mundo, sino que pueda ser apartada del mal. Y pues dentro del mundo sí hay maldad, pero no significa que tengamos que separarnos del mundo. Y allí el papel que juega la iglesia en el mundo entonces es el de predicar el evangelio, cuando el Señor Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vaya y hagan discípulos bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Que guarden todas esas palabras que yo les he mandado, que yo les he dicho. Entonces, la iglesia está dentro del mundo, pero tampoco dentro del mundo se debe aislar. Es decir, pararse en la puerta y decir, no, tú no puedes entrar, o no, tienes que convertirte primero antes de ser parte de nuestra iglesia. No se puede hacer eso, porque incluso la iglesia es una entidad pública. Cualquier persona puede entrar dentro de nuestros templos, por decirlo así, dentro de nuestro lugar de reunión. Es un lugar público. No podemos prohibirle la entrada a nadie. Entonces, muchas veces nos pasa que la manera en la que hacemos las cosas, la manera incluso como nos vestimos o como exigimos a la gente que se vista, bueno, no sé si hablamos de nosotros, pero digamos hay iglesias que son así, muy estrictas en cuanto a eso, en cuanto a las exigencias morales de la vida de cada persona, que incluso estamos separándonos del mundo nosotros solitos sin decirlo abiertamente. Nosotros somos separados del mundo, pero hay cosas que si nos separan del mundo, nosotros solitos lo hacemos. Cuando juzgamos a la gente nueva que llega, la gente que nosotros, que bueno, hablándolo de gente bautizada y no bautizada, juzgamos a los que no son bautizados, que llegan y llegan pues claramente con su vida pasada, que tal vez no están en paz con Dios en ese momento y nosotros no le abrimos el espacio para que puedan recibir, no sé si decir recibir, no, puedan considerarse seguidores de Dios, discípulos de Dios. eh, entonces, que si la iglesia debe estar separada del mundo completamente, mi respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Jesús no nos mandó a eso. Incluso en la oración de cuando ora por sus discípulos, le pide a Dios que nos aparte del mal, pero que no nos aparte del mundo. Entonces es eso, profe. Gracias, Sara, gracias. Samuel, Pues, profe, yo también considero que la iglesia no debería apartarse o esconderse del mundo, teniendo en cuenta que aunque Dios estableció, o bueno, Él es el único que sabe quiénes van a ser salvos, Él también estableció los medios por los cuales van a llegar a ser salvos, ¿no? Y es por medio de la predicación. Y pues la iglesia está llamada a eso, como lo veíamos en el libro de Darcy Sproul. Están llamados afuera, ¿sí? Ahí explicaba el prefijo que es ese sacar de, ¿cierto? Y es como salir de las reuniones convencionales y demás y ser llamados a predicar ese evangelio en el mundo, a toda criatura, ¿no? En ese sentido, pues, si Dios estableció los medios, como decía Pablo, la locura de la predicación del evangelio, pues evidentemente debemos hacerlo y pues esa es la razón por la cual pues no simplemente debemos esperar a que lleguen aquellos que van a ser salvos y ya, ¿no? Pero por otra parte, pues aunque la iglesia, por así decirlo, no ha sido, lo pongo en estos términos, llamada en términos bíblicos a reformar la sociedad o no somos reformadores sociales, sin lugar a duda, mientras cumplimos nuestra misión en la tierra, pues sí se puede generar un cambio en la sociedad, ¿no? Y eso, pues digamos, se ha visto en otras épocas en la historia, digamos, durante la Reforma Protestante, pues muchas naciones se hicieron eh, protestantes, ¿no? Muchos reinos abrazaron el protestantismo y pues bueno, en su sociedad se vieron grandes cambios económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces, pues yo sí considero que basado en esto, pues es necesario que la iglesia sí siga saliendo y no simplemente se guarde en sí misma.
Gracias, Samuel. Nubia, por favor. Sí, yo también considero que nosotros sí tenemos una misión. Aparte de cuidar nuestra salvación, también tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con otras personas. Eh, Ellos son los que toman la decisión, nosotros vamos a ellos. Y está también aquí en Lucas capítulo 10 cuando Jesús habla acerca de la misión de los 70 y dice que el Señor designó a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, esa es una obra evangelizadora. Y es la responsabilidad de todos nosotros poder llevar el mensaje del Evangelio a las personas que lo quieran escuchar y que podamos tocar con el mensaje de salvación. Muchas gracias, Pastora Nubia. Sebastián. Sí, profe, yo estaba pensando un poquito en la iglesia de Hechos, como ese modelo de iglesia perfecta que todos tenemos, donde tenían todas las cosas en común. Y me llama la atención que dice que Dios añadía cada día a quienes habían de ser salvos. Y no quiero decir con esto que no significa que ellos no hacían su labor evangelística o misionera, pero creo que el principal impacto de esa iglesia era un impacto social. Ya no más el hecho de tener todas las cosas en común en medio de pues el modelo del mundo que es tan desigual, eso de por sí ya habla mucho del Señor, ya es como la primer labor misionera de la iglesia. Y creo que la primer labor misionera de la iglesia es esa, primero el amor manifestado entre los mismos hermanos, pero también el amor hacia el prójimo, ¿no? Que fue algo que dijo Jesús. Cuando Jesús dio este ejemplo, lo continuó con la parábola del buen samaritano. Entonces ahí es donde está la función social primera de la iglesia que también lleva a evangelizar y a través de este medio también Dios añade cada día a los que deben de ser salvos. Gracias, Sebastián. Me hizo recordar su merced algo. Cuando yo terminé de estudiar música, entonces yo dije, quiero estudiar teología. Y me matriculé a estudiar teología por allá en una universidad que había una licenciatura en teología y filosofía. Yo dije, esa me interesa. Y resulta que me pusieron a leer algo que se llama una encíclica papal que se llama De Rerum Novarum. Y esa encíclica papal habla es de el evangelio social de la iglesia, la doctrina del evangelio social de la iglesia. Yo me retiré, yo no terminé eso. Y dije, no, yo no voy a estudiar aquí, esto, voy a ponerme a leer esas cosas de estos señores, olvídese. No, voy a estudiar. Entonces no terminé eso, quedó a mitad de eso. Dije, no, no voy a estudiar. Pero el punto es, me hizo recordar eso y con su merced usó las mismas palabras, el evangelio social o la tarea social de la iglesia. Es porque a veces tenemos un concepto muy cerrado de evangelización. Es decir, cuando yo, ¿qué pienso de evangelización? ¿Qué es? Normalmente cuando vamos a hablar en nuestras iglesias, vamos a evangelizar, pensamos en ir al parque, colocar una música cristiana, repartir unos tratados, y pues evidentemente eso es evangelizar. O bueno, usted es más moderno, usted no reparte tratados, sino que hace una obra de teatro, y cuando la gente está ahí toda poniéndole cuidado, ¡pum!, les da ahí el garrotazo del evangelio y los logra ahí impactar, sí, o usted va y hace una película. Bueno, hay tantas estrategias que hoy se pueden usar para llevar el mensaje, pero realmente el Evangelio era eso. Mire, pensemos un poco en nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas personas creen ustedes que se hicieron discípulos de Cristo, cristianos, en el ministerio del Señor Jesús en la tierra? ¿Cuántos? Digamos, hagamos un número. ¿Cuántas personas creen ustedes que en su ministerio le alcanzó a tocar el Señor Jesús? Ya tenemos un dato, 2 veces se multiplicó la comida para 5.000 hombres, 2 veces, así que dicen algunos que hacen números, por lo menos unas 15.000, 20.000 personas habían en esa reunión, porque si solo se contaban los hombres, ¿qué pasaba con las mujeres y los niños? Siendo así generoso, duplicar 10.000, pero probablemente más los niños, algunos dicen, estiman 15.000, 20.000 personas. Y eran 2 reuniones, así que usted puede pensar, y los que se repitan, por lo menos unas 30.000 personas podían estar ahí él siguiéndolo. Eso es mucha gente. Y durante 3 años, ¿cuánta gente logró tocar él durante su ministerio? Ahora, ¿cuánto? Y la pregunta era esta, ¿cuántos de todos esos realmente fueron cristianos?
Hay un dato, Pablo nos da un dato. 1 Corintios 15. A ver los que conocen la Biblia en detalle. 1 Corintios 15, Pablo nos da un dato. Ahí como el versículo 6-7. Dice que el Señor se apareció primero a los 3, después se apareció a los 12, después de 40 días, dice a más de 400 hermanos, creo que es lo que menciona ahí. ¿Ya lo encontraron en 1 Corintios 15? Como el versículo 6-7 más o menos. Después apareció a más de 500 hermanos a la Muy, vez, muy bien. de los 500. cuales, Sí, hermana, sí, sí, pastor, perdón. de los cuales muchos bien aún y Viven, otros viven. ya viven y otros ya duermen. Muy bien. 500, ¿sí? Pero tenemos que una reunión al menos tenía 20.000. O sea, 500 hermanos. Los que están en el aposento alto dicen que eran 120. O sea, que se consolidaron 500 hermanos. Mm, a ver, si miramos las estadísticas de éxito del Señor Jesús, si uno fuera así un poco crudo y evaluara, durante 3 años estuvo trabajando y su predicación fue para tanta gente, entonces su nivel de éxito, si fueron 500, más, bueno, más de 500, seamos generosos, coloquémosle 700 personas, vieron la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo. Por lo tanto, tenía 500 discípulos, 12 importantes, pero otros, perdón, 700 discípulos, 12 importantes y 700 más. Eh, Tuvo éxito, pero para tocar, ¿cuánta gente tocó él durante su ministerio? 100.000, 200.000 personas recorrió. ¿Y qué es lo que estoy apuntando yo? Que nuestro Señor Jesús cuando estuvo, Él alimentó a 30.000 personas, 40.000 personas, aunque no todas fueron discípulos. Nos hablan de la viuda de Naín, ¿recuerdan la viuda de Naín? Él le resucitó a su hijo, pero nos dice la historia que ella se convirtió. ¿Recuerdan esos 10 leprosos? Él los sanó a los 10, pero ¿cuántos se volvieron? Uno. ¿Y qué se hizo? Seguidor de Jesús. Uno. ¿Cuántos? Ahora, Juan nos relata 7 milagros, pero él dice, si se contaran aquí todas las cosas que el Señor Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo para decirnos esto. ¿Qué estoy queriendo yo decir con esto? Que la labor evangelística del Señor Jesús, porque Él vino a hacer una labor evangelística, a anunciar el reino de los cielos, no se quedó solamente en la proclamación del reino de los cielos, sino que de alguna manera también afectó a la vida social de las personas. Las necesidades sentidas de las personas, el hambre, ahí estaba, las sanidades, ahí estaban. Imagínense una persona con lepra, el Señor que no ese poder de sanidades, pues Él los sanó, se volvieron sus discípulos, muchos sí, otros no, y entonces Él solo hacía milagros para los que fueran cristianos. No, es más, si tú verificas en los evangelios, ¿cuántos de los que a los que Él hizo milagros realmente se convirtieron? Uno queda sorprendido y el porcentaje no es tan grande. Sí, hay muy pocos son los que se convierten en seguidores y en discípulos de él. Muchos otros, como esos leprosos, están felices es con el milagro y chao, me voy, ya hice, logré lo que quería. Y entonces, si nosotros encasillamos tanto la labor evangelística o el concepto de evangelismo solamente a la proclamación de las verdades espirituales, las 4 leyes espirituales, recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero el hombre ha pecado y se ha alejado de ese plan maravilloso, pero hay una buena noticia, y es que Cristo viene a restaurar eso y tú debes tomar una decisión. Si nosotros proclamamos eso, eso es verdadero y eso es necesario, pero hay muchas cosas en las cuales la iglesia realmente necesita y puede involucrarse, y entonces es ampliar un poco el concepto de evangelismo y el enmarcarlo en algo mucho más grande y no solamente como en la proclamación de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que proclamar las nuevas de salvación. No, no, no. Sí, para eso estamos. Es más, tenemos que seguir hablando de la vida eterna. Tenemos que seguir hablando del infierno, del cielo, claro, pero acompañar eso de otras muchas estrategias que podemos implementar nosotros en nuestra iglesia. Mire, por ejemplo, a nivel histórico, el entendimiento de cristianizar. ¿Qué era cristianizar? Ahora, a lo largo de la historia ha sido evidente el trabajo que la iglesia ha hecho en la sociedad. Le voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué era cristianizar en la época de los padres de la iglesia? Constantino, bueno, un poquito de contexto. Ustedes ya tuvieron que de pronto conocer o ver esto en algún momento en la historia de la iglesia. Pero usted sabe que cuando empezó el evangelio, eh, la iglesia no era aceptada, era perseguida por el imperio romano.
sí, los cristianos éramos echados al circo romano, no era nada agradable ser cristiano. Muchos de ellos perdían sus posesiones, no podían tener negocios o cosas grandes, propiedades, porque el hecho de ser cristiano, como no era una religión lícita, sí, aunque imagínense, en Roma estaban permitidos muchos cultos paganos, pero el cristianismo no, entonces el cristianismo sí era perseguido, aunque podían adorar cualquier dios, no había ningún problema con eso. Entonces eso cambia, es cuando Constantino se vuelve cristiano. Y en ese momento el cristianismo se vuelve la religión lícita y Roma, el Imperio Romano, se vuelve monoteísta, se vuelve cristiano. Y entonces cristianizar, para ellos, era el entendimiento que ellos tenían de cristianizar o de evangelizar, era que la iglesia estaba puesta en los lugares de control, de mando de la sociedad, y desde ahí iban de alguna manera cambiando todo lo que sucedía. ¿Sí? Pues esto lo mencionó ahorita hace un momento Sara. El defecto de esto fue que la iglesia, al meterse con el poder, entonces se volvió una jerarquía, además eclesiástica, se volvió un asunto más político que espiritual, y entonces por eso el monaquismo surge con toda su fuerza y rechazan esto y se apartan, claro, se apartan. Pero cristianizar en ese momento, ¿qué era? Estar metidos en la sociedad y ya ahora sí era popular ser cristiano. No nacer de nuevo, pero sí ser cristiano. Es más, mire, hay una discusión si realmente Constantino se volvió cristiano. Constantino, sepan que se bautizó antes de morir. Días antes de morir él se bautizó, pero antes no. Entonces uno dice, ¿este era cristiano o no era cristiano? No sabemos, como dijo ahorita, creo que fue Samuel, pues el único que sabe eso es Dios, quién es salvo y quién no es salvo, ¿no? No sabemos, pero era cristianizar eso. Ahora avancemos un poco. Por ejemplo, pensemos un poco en la conquista. ¿Qué era cristianizar en la conquista? Acá, cuando vinieron a nuestros territorios. Ya Europa, 1492, estaba terminando la Edad Media, estábamos en el Renacimiento, es más, el descubrimiento de América abre una de las vías al Renacimiento. ¿Y qué era cristianizar? Pues llegar acá y acabar con la religión de todos. Entonces, la religión de los pueblos ancestrales, indígenas y todo lo que hay acá, eso era usted o se convierte y hace la catequesis o lo matamos. Y entonces los indios se volvían cristianos, pero no sabían ni quién era Cristo, ni entendían el mensaje, pero les hacían la catequesis, los bautizaban por aspersión, etcétera, y ya todos se volvían cristianos. Y habían ya iglesias cuando se hacían sus misas y todo, pero ellos no entendían. Es más, surge algo que es el sincretismo. Más adelante surge el sincretismo, sobre todo en Cuba. Eh, Usted sabe, se trajo africanos de esclavos acá a trabajar en las nuevas colonias, pero se les obliga a sus esclavos también a ser cristianos. O sea, eso lo cristianizar a las malas. Usted llega aquí a trabajar en el imperio español o en el francés, en cualquiera de esos que fuera de Europa, y usted ya inmediatamente es cristiano. Y entonces, ¿qué pasaba con los africanos? Ellos venían con sus religiones monoteístas, perdón, politeístas, todas paganas completamente, y llegaban acá y tenían que volverse cristianos y cristianas. Y entonces, ¿qué surgió? Algo que se llama el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Que se asume la religión cristiana, pero se mantiene la otra religión. Y entonces, por ejemplo, ¿qué dicen los africanos? Y eso todavía persiste y pervive hoy día. ¿Por qué hay una virgen negra? Pues porque resulta que en África había una diosa del mar que se llamaba Yemayá, y entonces ellos como seguían adorando a su diosa, pues vieron la Virgen, a esa se parece como la Virgen, entonces le vamos a llamar la Virgen María, pero para ellos era Yemayá, pero la llamaban la Virgen María. Y entonces ellos seguían adorando a Yemayá. Es más, hay canciones hoy para eso. Hay uno que, Changó, ¿se ha escuchado usted la canción que dice que viva Changó? Changó es un dios de los yorubas por allá, de los locumis allá en África. Y entonces ahora ese es entendido, yo no sé quién es ese Changó, puede ser San José, San Judas, San algo, y entonces ellos le siguen adorando en la religión cristiana, por eso se llama santería. ¿Qué es? ¿Qué es la santería? Es los santos del cristianismo, pero que son adorados como los santos del paganismo africano. Surge eso, pero supuestamente eran cristianos. Otro de los conceptos que de cristianismo piense, y lo mencionó, creo que fue Samuel, en la Ginebra de Calvino, en la Reforma Protestante. Claro, había un entendimiento de la palabra de Dios y a Calvino los magistrados de la ciudad de Ginebra le dijeron, venga, ayúdenos. Y entonces Ginebra se convirtió en una ciudad administrada por líderes religiosos en donde la ética cristiana se impuso por ley. Dicen que ahí no había ni tabernas ni nada de esas cosas, sino todo el mundo andaba como que era finito y organizado. Ahora, ¿eso es cristianizar?
tenemos que como que pensar qué ha sucedido de manera contemporánea. Algo que se llama la contextualización. Ya hablamos algo de eso, de la contextualización teológica. Ya les hablé a ustedes de eso. Pero la contextualización entonces es la manera de alcanzar el mundo contextualizando el evangelio al mundo. Me explico. Si queremos alcanzar el mundo, lo que tenemos es que hacer el evangelio significativo para el mundo. Por lo tanto, tenemos que asumir el lenguaje, los criterios y el estándar del mundo para que acepten el mensaje. Eso implica, de alguna manera, en cierto grado, pues teóricamente se dice que no hay que rebajar los principios del evangelio, pero en la práctica sí resulta siendo cierto. Decía ahorita Sara un ejemplo, la ropa. Si yo quiero hacer el evangelio significativo para el mundo, de alguna manera nuestros predicadores o el grupo de alabanza tiene que vestirse como la gente del mundo. ¿Qué implica eso? Entonces ya vemos a los muchachos con los jeans rotos o con los tatuajes o con las expansiones o con ¿cómo se llama esto? Los piercing, bueno, todas las cosas. Porque de esa manera, cuando el que no es creyente llega a la iglesia, ve al joven que está ahí en el grupo de alabanza, que es cristiano, pues no tiene un choque tan raro porque dice, pues él se viste como yo, esto probablemente pueda ser parecido a algo que yo pueda aceptar. Ese es un nivel de contextualización. Otro nivel de contextualización es empezar a cambiar la palabra de Dios. ¿En qué sentido? A licuar, o más bien aligerar, diluir el mensaje duro y fuerte de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, hoy día sería un problema hablar de Efesios 5, versículo 21, 22, en donde se le dice a la mujer que se sujete al esposo, porque, uy, no, eso hoy no es muy significativo culturalmente. No, 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 eso no podemos hablar, que la mujer se sujete al esposo. Si usted dice eso, va a tener a las feministas peleándole, y si hay hermanas en la iglesia, probablemente no quieran que sus esposos vayan a la iglesia porque le van a decir en la casa, ¿sí ve? Aguante, ¿sí ve lo que dijo el pastor? Entonces, hoy el que está contextualizando empieza a decir, uy, no, espérese. Si yo quiero evangelizar, no tengo que mencionar, por ejemplo, esa verdad. Si yo quiero evangelizar, no tengo que hablar que la Biblia dice que el homosexualismo es un pecado, que es una aberración, que es algo que es contra naturaleza. La palabra contra naturaleza es precisamente eso, aberración, algo que está contra naturaleza. Entonces, o perdón, una perversión, algo que se hace contra naturaleza. Entonces, si yo leo Romanos capítulo 1, nunca predicaré Romanos capítulo 1. ¿Por qué? Porque pues hablar de que se encendieron en su lascivia unos contra otros, pervirtieron el uso natural de la mujer por el uso que no es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso dice Romanos. Romanos, Pablo establece claramente que en el capítulo 1 que no a la gloria de Dios llevó a los desórdenes sexuales más pervertidos que existen. Entonces yo tendría que quedarme callado de eso. Eso es lo que se hace en la contextualización. Esa es una de las formas de la contextualización. La otra, y estamos como tratando de entender cómo tenemos que interactuar con este mundo, es, vamos a escoger, por ejemplo, el mensaje de los oprimidos. ¿Ustedes han escuchado la teología de la liberación? ¿Sí? ¿Conocen de la teología de la liberación? A ver, Sebastián, ¿qué conoce más o menos? Que vi que asintió que algo conocía, Eh, perdón. Está orientado como a grupos marginados, ¿no? Entonces trata temas como el racismo, el feminismo, como la problemática particular de un grupo social. Y pues creo que explotó más fuerte aquí en Latinoamérica, por lo mismo, por las diferencias sociales que hay acá. Ok, gracias, Sebastián. ¿Alguien más tiene otro entendimiento de eso o no? Bueno, les cuento, la teología de la liberación nace en Latinoamérica, ¿sí? Es más, se cree que ese es el aporte a la teología más importante de Latinoamérica, ¿sí? Todos los aportes teológicos han venido siempre de Europa o de Estados Unidos, y entonces el tercer mundo, nosotros, ¿qué le ofrecemos a la teología? Y entonces nace la teología de la liberación. En primera instancia, la teología de la liberación básicamente era de connotación marxista. Entonces ellos interpretaron los oprimidos como los pobres. Entonces ellos empezaron a buscar, eh, a propósito, perdón, hago un paréntesis, me acordé Mercedes de la canción que su merced hace rato me puso a escuchar, y sí la escuché. Y sí, recuerdo que su merced me hizo una pregunta que sí habla del todavía, del ya, pero el todavía no. Y sí, la letra de la canción sí implica eso. Él habla de una maravilla, pero que todavía no se ha logrado. Sí, señora. Entonces ya me acordé de la tarea, yo la escuché. Pues, cierro el paréntesis. Entonces, surge con esa vinculación marxista. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Ellos empiezan a decir, si nosotros queremos el Evangelio en realidad es la liberación de los oprimidos. ¿Qué quiere decir eso?
que ya no vamos a hablar de la liberación de los pecados, sino la liberación de las ataduras sociales en que está el hombre encadenado. Entonces el Evangelio tiene una resignificación. ¿Qué implica nacer de nuevo o qué implica ser libre? No implica ser libre de los pecados. Nacer nuevo no implica un cambio interno. Ser libre ahora es liberarnos de la opresión, o sea, quitar a los ricos opresores. Nacer de nuevo no es un cambio de corazón, sino nacer de nuevo de alguna manera se reinterpreta como un cambio en el corazón, sí, pero que también tiene un cambio social. Entonces, ese evangelio se enfoca principalmente en levantar a los oprimidos del mundo. Ellos empiezan a decir, ¿dónde vemos a Jesús? En los pobres. ¿Dónde encontramos a Jesús? En los pobres de este mundo. El evangelio de quién es? De los pobres. Los ricos han utilizado la religión para tener a los pobres oprimidos, para tenerlos ahí a ellos callados y que no digan nada. Mire, eso todavía permanece, eso que yo le estoy diciendo a usted, todavía usted lo escucha de alguna manera como un argumento en contra de la religión. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a replantear todo lo que era el evangelio. Y por eso la teología de la liberación es la liberación de qué? De las cadenas de la opresión, básicamente. eh, Hubo muchas de las guerrillas, entonces encontraron una validación en la teología de la liberación. Camilo Torres, el cura colombiano, creo que es el fundador del ELN, creo, uno de los fundadores del ELN, era pues imagínense, un cura y él entendió, no, tenemos que liberar a los pobres y el camino es menos oración y más acción, así que a la guerra, cojamos un fusil y vamos a liberar a los pobres. Eso fue lo que él entendió. Y su lógica teológica lo llevó a ese camino. Ahora, lo que nos contó Sebastián es la evolución de la teología de la liberación. Ahora ya el grupo marginado no solamente son los pobres, no, sino que el grupo marginado son o las mujeres, las etnias raciales, mmm, las negritudes. Bueno, mire usted ahí como lo considere. Y eso nos ha llevado a otro tipo de contextualizaciones. Por entonces ahora hay una teología feminista, ahora hay una teología racial, ahora hay una teología étnica. ¿Por qué? Porque entonces se miran las diferentes culturas y se supone que ellas deben tener una voz en la teología. Entonces ya el mensaje no es el mensaje general de todos, sino es que el indígena lo entiende de una manera, el afroamericano lo entiende de una manera, la mujer lo entiende de otra manera. Y usted si se pone a mirar, a rastrear, va a encontrar libros de todo eso, teología femenina o teología feminista, teología, bueno, queer, ya sabe usted, una teología específicamente de todo esto, de las disforias de género, de toda esa resignificación. Entonces, eso es una contextualización. La pregunta, ¿hasta ese punto tenemos que llegar en la contextualización? ¿Es consistente con la escritura llegar hasta ese punto? ¿Qué creen ustedes? El evangelio debe tocar a todas las personas Ujú. y debemos llegar a todos, a todos. Eh, y las actividades que se hagan, pues esperamos siempre tener recoger personas pues para que crean en el Señor y poderlas evangelizar y eso. Pero realmente, qué bueno, esta frase con la que iniciaba el profesor, que, que, que debemos eh, que debe ser de todos los días, que debe ser constante, que debe ser trabajado. Cada uno depende de la decisión muy personal y de la profundidad que cada quien le quiera dar. El que más entiende, pues obviamente va a tomar una decisión. No, yo necesito crecer en este camino, en el camino de Jesús, y hará cambios en su vida para que esto suceda. Pero el que no se quiere comprometer, pues definitivamente no va a tomar la decisión de continuar, y habrá cosas que le van a traer. Nuestra tarea es poderle llevar, evangelizar, mostrar el evangelio, y cada uno tendrá su propia respuesta, y qué bueno que todos fueron transformados. Gracias. La próxima vez dígale al pastor que lo vimos todos. Entró haciendo coquitos, pero todos lo vimos. Sí, no traerme algo de comer, que llegamos y no había comido nada. Está bien. Pero la próxima vez que entre con confianza, que entró ya haciendo coquitos y todo lo vimos. Eso Profe, fue nadie lo chistoso. vio, solamente Dios lo vio a él. Sí, sí. Bueno, pero miren lo que está diciendo Nubia. Entonces ella está planteando que como iglesia nuestra labor es hablarle a todos.
Ahora, mi perspectiva, y estoy de acuerdo con eso que dice Nidia, pero mi perspectiva es la siguiente. Eh, ¿Cuál es la determinación que un líder de iglesia debe tomar en cuanto a la contextualización? Quiero que se planteen eso. O sea, yo soy pastor de una iglesia. Yo tuve que tomar ciertas decisiones, por ejemplo, frente a la intervención en política de la iglesia. Tuve en el 2020, teníamos varios muchachos acá, lo que se llama el estallido social, ¿no? Eso lo llaman así. Entonces, 2019-2020 fue el momento en que hubo protestas masivas en contra del gobierno del presidente Duque y en el 2020, a pesar de que estaba la pandemia, hubo protestas aquí, sobre todo en Bosa, en las Américas, en el poder de las Américas, eso fue tremendo, tremendo, y duraron la primera línea y estuvo tremendamente. Y varios de los jóvenes de la iglesia, les voy a contar la historia para que ustedes entiendan la contextualización, empezaron a decir, entre ellos y a hacerlo como circular, pastor, cómo nosotros respondemos a la sociedad en medio de esta situación. Porque decían, hay corrupción, claro, hay cosas que están injustas, claro, hay pobreza, sí, y cómo la iglesia responde con eso. Y entonces ellos como que podían anticipar las respuestas y me decían, no podemos solo quedarnos en orar, decían así. Otros menos radicales decían, pastor, hay que orar, pero también hay que apoyar. Algunos dijeron, hay que ir a las marchas en contra de la corrupción, pero vamos a las marchas a orar. Si dijeron así, vamos a las marchas a qué? A orar. Y entonces movilizaron, y eso son iglesias que movilizaron a sus creyentes a ir a orar. Yo dije, no es problemático, vamos a leer la Biblia, vamos a entender. También yo tenía un contexto particular porque los muchachos eran de una tendencia progresista, entonces ellos están interesados en movilizar la iglesia y hacer más alboroto, etcétera. Finalmente ya tomé una determinación de por qué nosotros no marchamos aquí un documento oficial en la iglesia, por qué nosotros no marchamos, lo publicamos en nuestras redes sociales. Yo tuve estábamos en pandemia, yo tuve un live en donde expliqué por qué nosotros hacemos esto, por qué nosotros no marchamos, etcétera. Pero eso me implicó a mí perder varios de esos jóvenes. Varios de esos jóvenes se perdieron, no siguieron en la iglesia. Entonces la pregunta aquí es, oiga, si yo soy de la iglesia, el pastor de la iglesia, y yo tengo que contextualizar, por ejemplo, en ese sentido, ¿hasta qué punto puedo llegar? Por no penderlos a ellos, me voy a la marcha y, bueno, vamos a orar en contra en ese tiempo era Carrasquilla, el ministro de Hacienda, que no sabía cuánto valía un huevo, pero le quería subir el precio a todos, decían ellos. Entonces vamos a orar en contra de Carrasquilla y vamos a orar a favor ¿de quién? Oramos a favor de los que estaban asusando eso. Íbamos a hacer lo mismo que estaba haciendo el señor Gustavo Bolívar, que compró cascos y todo para proteger a la primera línea porque estaban en defensa de los derechos. ¿Me explico el problema tan grave? O sea, el asunto no es tan sencillo, a menos de que uno no se meta y no se unte con las cosas de la sociedad. Eso nos estalló en la cara y nos confrontó y a mí me tocó dar respuesta aquí delante de la congregación con un documento oficial y luego argumentar con los muchachos, sobre todo los jóvenes, los más mayores estaban un poco más reticentes a eso, pero muchos padres llegaron a la iglesia, pastor, ¿qué hacemos? Mire, mi hijo, cada vez que nos sentamos a comer, eso es una pelea porque, que la protesta, que yo tengo que ir, y yo le digo que no, y el otro que sí, y ya casi no podemos ni comer en paz. Eso decían, hogares cristianos, porque había un choque y estaban pidiendo los jóvenes de la iglesia qué tiene que decir frente a esto. La iglesia qué tiene que hacer frente a esto. Nos acusaron, por ejemplo, de que nosotros solamente predicamos y nunca ayudábamos a nadie. Nos tocó sacar un documento en la iglesia diciendo, mire lo que hicimos durante la pandemia. Y durante la pandemia, gracias a Dios, acá siempre ha habido ayuda y trabajo social, entonces habían mercados, se sostuvo gente, se les ayudó a pagar los servicios o sus cuotas del apartamento porque no tenían trabajo. Entonces la iglesia se metió en ese asunto y en esa labor de tal manera que ahí logramos responder, pero no fue una cosa sencilla ni fácil y el problema de la contextualización realmente uno tiene que trabajarlo y luchar por hacerlo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Por ejemplo, Daniel creo que levantó la mano, pero como que se arrepintió, ¿o qué? El problema está en que las personas siempre tienen una expectativa y el problema que uno tiene es querer cumplirlas y querer satisfacer esas expectativas con el mensaje de la palabra, porque pensamos que eso es lo que el Señor vino, tal vez es lo que quiere y lo que Él va a hacer. Cuando uno mira a Jesús, Jesús no vino a cumplir la expectativa de ninguno, vino a cumplir la expectativa de su Padre, que, y el mensaje era este, porque ahí cada uno quería, el celote quería que se volviera, que cogiera las armas, revolucionar al pueblo para hacer eso, pero el Señor dijo es que eso no es. Y ese es un mensaje que cuesta mucho
porque la contextualización o eso es cómo yo utilizo al Señor para satisfacer lo que yo creo que tiene que Él hacer o satisfacer. Y Dios no va a actuar de esa forma ni nada de eso. Es muy difícil para uno porque uno quiere ser la respuesta para las necesidades del mundo y la respuesta no soy yo, la respuesta es el Señor y Él pues a veces obra de formas que de pronto ni siquiera yo quiero ni a mí me parece que estén bien, pero es que su plan y su reino y el entender su reino es lo que a uno le cuesta, porque uno quiere con el amor del Señor acercar y que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, pero ese es un ideal muy bonito donde uno tiene que ser consciente de que uno es una persona que tiene muchas limitaciones, que Dios a uno lo usa por su gracia y pues el Señor seguirá siendo Dios a pesar de que pasen muchas de las cosas que van a pasar. Y de pronto el problema está en ese, de pronto en nuestro afán de aún amar más a las personas de lo que de pronto podríamos entender que Dios las ama. Gracias, Daniel. Ah, el problema no es fácil, el asunto no es sencillo, porque mire, le cuento otras experiencias. Otras iglesias han dicho, vamos a ayudar, el evangelio es lo más importante, y han convertido sus iglesias a partir de ese entendimiento de que hay que ayudar. Entonces han hecho fundaciones en la iglesia. Entonces tienen en la iglesia un comedor comunitario. Mm, o tienen una fundación en donde ayudan a los abuelitos, o bueno, no sé, hay diferentes cosas. Y las experiencias que han tenido, pues muchas de esas positivas, pero otras de esas no tan positivas, porque veían la iglesia era simplemente como un comedor. Si no hay comida, pues ¿a qué voy a eso? Sí, me contaba un pastor de la Cruzada Cristiana hablando del comedor. No, eso fue un problema porque cuando no había para comer me iban a protestar y ya yo era el enemigo y yo me estaba escondiendo la comida y casi que para qué son los diezmos, para que nos dé de comer, decía él. Eso era se volvió un problema. Pero entonces fíjense que nosotros estamos en un mundo que requiere respuestas. Nosotros tenemos la respuesta más importante que es el Evangelio y no nos podemos olvidar de eso. Pero al lado de eso hay otras cosas importantes que también tenemos que hacer que no son fundamentales, pero que sí son necesarias en cierta medida. Ahora, quería hacerles una pregunta para sondear un poco ustedes, como que piensan, ¿qué saben del milenio? A ver, los duros en escatología aquí, los que saben de teología sistemática, a ver, los duros en escatología, ¿qué saben del milenio? ¿Qué saben de las interpretaciones que hay del milenio? Hay tres posturas, sí las conocen, ¿no? A ver, ¿qué saben? ¿Qué saben? Vamos a hacer un examen aquí de escatología. El milenio. El programa escatológico. ¿Cuál es la línea escatológica? ¿Cuál es el cronograma escatológico de Dios? Como no se quieren arriesgar, les da como miedo, no sé. Pues, Profe, A ver, Sebastián. qué Después pena Daniel. Daniel ahí. Tengo entendido que las tres líneas son amilenialismo, premilenialismo y bueno, Milenialismo, sí. milenialismo, gracias, profe. Ok. Se dice que, digamos, después de los eventos escatológicos puntuales del regreso del Señor y de la batalla de Armagedón, es el postmilenialismo, ¿no? Va a haber un reino milenial perfecto del Señor. Ese es el pre. El pre, Sí. Lo que ok, pasa es, bueno, lo que pasa es que, para que lo entiendan, pre o post se define es por la venida de Cristo. Si Cristo viene antes del milenio o Cristo viene después del milenio. Entonces, si Cristo viene antes y después viene el reino milenial, se llama premilenialismo. Si Cristo viene después del milenio, se llama postmilenialismo. ¿Listo? ¿Alguna precisión más frente a eso, Sebastián? ¿Algo más tenía su merced claro de eso? sí, creo que la amilenialismo se refiere a un reino milenial ya inaugurado por parte del Señor cuando vino. Y no tiene que ser necesariamente un periodo de 1000 años, sino es un periodo que ya está transcurriendo. Ok, ok, muy bien. Sí, sí, sí. Daniel iba a agregar algo, a decir algo frente a eso. pues digamos que si nos centramos solo a hablar del milenio, sería eh, como los 1000 años de gobierno donde el Señor va a gobernar en esta tierra, siendo el centro Jerusalén y desde ahí se va a establecer su gobierno terrenal. Digamos que si solo nos centramos en esa parte.
Listo. Entonces, fíjense, lo que acaban de decir Sebastián y Daniel es cierto. Ahora vamos a tratar de definir un poco eso. ¿Y por qué me interesa hablar de eso? Porque es que el entendimiento del milenio también me ayuda a entender qué hago yo aquí en la Tierra. Fíjense acá. Hay una discusión frente al milenio y es si es un periodo de tiempo o es una idea. Esa es la primera discusión. Los premilenialistas sostienen que es un periodo de tiempo de 1000 años. ¿Sí? Entonces, dicen, Cristo viene e inaugura desde Jerusalén un gobierno central en donde van a haber 1000 años de justicia. Él es el príncipe, o sea, el que va a gobernar. Y ese reino de 1000 años son 1000 años efectivos, 1000 años de duración de tiempo. Es decir, es real acá en la tierra. Por el contrario, la otra interpretación es, y en esas están tanto los amilenialistas como los postmilenialistas, ellos sostienen que el milenio más que un espacio de tiempo definido es una idea, es el entendimiento del gobierno de Dios en la tierra. Entonces dicen los amilenialistas, no va a haber un milenio, sino que cuando Cristo vino, como dijo Sebastián, en realidad el milenio ya se inauguró. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos ya está acá, dijo. Así que el milenio comenzó ¿cuándo? Con la venida de Cristo. Por lo tanto, no podemos esperar que haya algo después. Ahora, hay ciertas divergencias en eso. Algunos amilenialistas literalmente niegan directamente eso. Dice, solo hay un versículo o un pasaje en la Biblia que es Apocalipsis 20 por allá, en donde se habla del milenio, entonces no hay que dedicarle mucho tiempo a eso, dicen ellos. Los postmilenialistas sostienen lo siguiente, que la iglesia va a influir tanto en la tierra que va a hacer el milenio en la tierra y eso va a ser el preámbulo para la venida de Cristo. Es decir, el mundo va a ser transformado por la influencia de la iglesia hasta que Cristo venga y entonces reine en eso que ya es el milenio. Entonces, usted va a encontrar posiciones fuertes en eso, va a encontrar usted argumentos fuertes para cada una de las posiciones. Yo por lo menos soy premilenialista, yo sí creo que el mundo cambia es con el advenimiento de Cristo radicalmente. Pero el problema de creer lo que yo creo es que nos volvemos solamente gente de la eternidad. Pues solamente cuando Cristo venga es que se acaban los problemas. ¿Y qué hacemos nosotros mientras estamos aquí? Pues nada. Pues esperemos que Cristo venga. En ese sentido, los postmilenialistas tienen algo que enseñarnos a nosotros. Y es que el postmilenialista entiende, no, espere, yo tengo que trabajar en el mundo porque yo soy el que voy a hacer el espacio, hacer el ambiente ideal para que Cristo venga. Entonces ellos, los postmilenialistas, generalmente se involucran mucho en un trabajo correcto en la sociedad. Y piense, por ejemplo, lo siguiente. Cuando Constantino se volvió cristiano, en el siglo IV, siglo III, perdón, siglo III, siglo IV después de Cristo, sí, siglo IV, todos allá generalmente eran postmilenialistas. Decían, el reino ya se está haciendo acá y Cristo vendrá después de que la era y el gobierno de la iglesia sea fuerte en la tierra. Postmilenialistas. Pero es premilenialista cuando el mundo está en crisis. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende, estamos mal y no podemos arreglar nada, necesitamos que Cristo venga y entonces Él viene a arreglar todo esto. Entonces, la interpretación escatológica también depende mucho de las épocas en donde el intérprete está, es contextualizada también. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, ya les mencionaba, les decía algo aquí con lo del premilenialismo. Si yo creo solamente que Cristo cuando venga Él va a arreglar los problemas del mundo, generalmente eso me puede llevar a una inactividad en el mundo. Por el contrario, el postmilenialista se vuelve muy de trabajo y de ayuda social, porque él considera, no, 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 yo tengo que meterme acá. Hay una corriente de interpretación ahorita que se llama el Evangelio Social de la Iglesia o, ay, bueno, hay un libro de una jucumera, de una señora de juventud con una misión, que se llama Landa Cope. Y ella dice en su libro, es un libro muy interesante, ella dice que en su libro ya se puso a estudiar en la Biblia cómo era que el mundo iba a cambiar, cómo era que el mundo iba a ser transformado. Entonces dice ella que leyendo el Antiguo Testamento descubrió una estrategia que precisamente era cómo las personas, o cómo la iglesia iba a trabajar en la sociedad y era conquistando algo que se llaman los 7 montes. Y entonces, ¿qué eran esos 7 montes? La cultura, la educación, el entretenimiento, bueno, 7, ahí métale usted los 7, la economía, etcétera. Y entonces que en tanto la iglesia lograra
Eso se llama así, modelo de transformación, de transformación social del Antiguo Testamento. Eso se llama el libro de ella, de Landa Cope. Entonces ella plantea cómo se debe hacer. Ella dice que encontró en la Biblia que la iglesia debía meterse en esto. Y hay otros autores que han encontrado unas profecías de los 7 montes, etcétera. Pero la iglesia está llamada a dominar el mundo. Les pregunto a ustedes. ¿Es consistente ese entendimiento con lo que dice Landa Cope y con lo que dice la Biblia? ¿La iglesia está llamada a dominar el mundo? Lo planteo de otra manera. Los cristianos estamos llamados a influir en el mundo y dominarlo para que cambie y de esa manera entonces lograr la transformación social. Daniel. Si aplicamos la clase del profesor, ¿no? O sea, ya me echó la pelota otra vez a mí. Y yo quiero escucharlos hablar. Pero bueno, bien, bien. Pues digamos Eh, que no, porque al fin y al cabo volvemos al tema. Jesús, si el reino de Dios es dominar el mundo, pues Jesús lo hubiera hecho en el primer siglo y fácilmente hubiera hecho eso. Entonces, digamos que podríamos decir que si nuestro precursor no hizo eso, no buscó eso teniendo todo el poder y todo lo que podía usar para hacer eso. Entonces, ¿por qué nosotros nos metemos en una idea de hacer algo que no, o sea, no es el fin que busca el Señor, ni tampoco es la misión ni siquiera que nosotros nos mandó? Gracias, Daniel. Pero hay gente que se ha pensado eso. Landa Cope. Y hay un señor que se llama Miles Monroe, que hace 5 años creo que murió, antes de la pandemia murió el hombre en un accidente de avión. Él sí decía, hablaba de algo que se llama el dominionismo, y es la iglesia tiene que gobernar y dominar el mundo. Y entonces tenemos que decir a nuestros jóvenes, vayan a la política, vayan a la cultura, vayan a la educación, vayan a los diferentes estamentos de poder y dominemos porque la iglesia está llamada a eso. Daniel. Es que, perdón que lo interrumpa, es que esa es la teología de por lo menos una iglesia como Hillsong. O Ujú. sea, No, porque ellos yo no han, conozco la teología, pero bueno, cuéntenos. no, o sea, digamos que en qué fundamentan todo lo que hacen, ellos lo fundamentan en eso, en que la iglesia es la llamada a conquistar, porque digamos, la iglesia Hillsong fue eso salió bueno, lo vi hace como un año y medio, algo así. Nació, era una iglesia normal del común de un condado, de un sector, ¿sí? Pero Brian Hudson, ¿qué? Brian, se me olvidó, bueno, el que está ahorita, empezó a venir mucho y él tomó mucho de esas ideas de los 7 montes que hay que dominar y todas esas cosas, entonces él lo empezó a implementar en la iglesia, lo implementó con la visión de que la iglesia es la llamada a dominar y a posesionarse de muchas cosas. Por eso tiene que tener gente metida en todo lado, porque la iglesia tiene que ser una iglesia de influencia y de poder, ¿sí? Y desbordados en eso es que han llegado a tener pues muchas cosas que han pasado, lo que pasó con Hilson en los Estados Unidos, de abusos, de todas esas cosas, ¿sí? Donde se han desbordado, pero actúan frente a esas situaciones igual que cuando, como si fuera la mafia, como si fueran personas no cristianas, para encubrir muchas de las cosas, corrompen, hacen todas las cosas, y cuando uno mira eso, digamos, uno dice, pero entonces ahí estamos desviados del plan y del propósito, porque ya no hacemos la iglesia, ya no es el lugar donde nos encontramos, sino ya la iglesia es bajo un modelo que lo que busca es entrenar personas para que conquisten lugares de poder y entonces a través de eso hagamos el reino no de Dios, sino de una persona. Gracias, Daniel, muy ilustrativo. Yo no conocía eso, pero interesante. Ah, ahora, esa estrategia ha funcionado. No sé si usted sabe, pero no solamente pues, Hilson y hay otros ejemplos, pero por lo menos la comunidad LGBTI tenía una agenda para conquistar el mundo. Y entre esas está meterse a los puntos de poder. Entonces ellos decían, necesitamos que
homosexuales, toda la comunidad LGBTI sea súper preparada. ¿Para qué? Para que tengan los puestos más altos en la educación, tengan los puestos más altos en el gobierno, tengan los puestos más altos en el entretenimiento, de tal manera que sea más fácil influir. O sea, eso es una manera de manejar. ¿De dónde viene todo esto? Es una filosofía. Yo les hablé de eso, teoría crítica. La teoría crítica que hablamos de la Escuela de Frankfurt plantea eso, sobre todo la última Escuela de Frankfurt, que es la de Michel Foucault, plantea eso. Él dice, el que controla la cultura, controla el mundo. O sea, el poder ahorita es más intangible que tangible. Poder no es tener un ejército. Poder es controlar la cultura porque te lleva a pensar y hacer lo que tú no quieres y no sabes que te están controlando. Decía, básicamente es eso. Entonces, fíjense que, y Daniel lo plantea aquí, pero Miles Monroe y esta gente hablaban del dominionismo. La iglesia es la que tiene que meterse. Entonces ellos, para ellos la iglesia no puede ser de gente humilde, por ejemplo. La iglesia tiene que ser de gente poderosa, de gente con dinero, de gente que logre influir. Ahora, tenemos entonces que, en rechazando esto, porque no estoy de acuerdo con eso, obviamente no estamos de acuerdo, la Biblia no nos manda eso, pero entonces no podemos tener gente influyente en la iglesia. Pues por supuesto que sí, lo que pasa es que tenemos que empezar a tener como unos equilibrios claros frente a estas cosas y quiero como terminar este pedazo de esta sesión de la clase, este pedazo que hemos estado charlando acá un rato. Y entonces, ¿qué es lo que la iglesia hace en el mundo si tenemos todos esos problemas, si tenemos el asunto de la contextualización? Bueno, primero, nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, ¿sí? Pero cuando hablemos y nos pregunten qué hace la iglesia o cuando tengamos que pensar cuál es nuestro rol en la sociedad, lo vamos a sacar de las categorías teológicas y las categorías cristianas. Vamos a hablar de algo que se llama resocialización del individuo. La palabra resocialización es una palabra que se utiliza en psicología y en sociología. Es una palabra que se utiliza precisamente en todos los estamentos que hablan de trabajo y de ayuda con las personas. ¿Y por qué digo resocialización? Para nosotros eso es el nuevo nacimiento. Piense lo siguiente, un borracho, un drogadicto, llega a nuestras iglesias, Dios toca su corazón por medio de la palabra, le predicamos el Evangelio, se convierte, e inmediatamente el que era un borracho y que llegaba a hacer problemas a nivel de sociedad, porque era un borracho, podía subirse a su carro embriagado y generar un accidente terrible, ahora ya no hace eso, estamos resocializando. Entonces, ante un ataque, ante una pregunta, ¿y la iglesia para qué sirve? Entonces podemos decir para resocializar. Precisamente somos quizás uno de los estamentos más efectivos en resocializar gente. Y podemos mostrar nuestras congregaciones. Mire, ahí tenía usted un borracho, ahí usted tenía una persona que probablemente pudiera ser un drogadicto, ahí tenía usted una mujer que pudiera estar en depresión, ahí usted tenía ve usted un poco de jóvenes que estaban luchando con su identidad y con ideas suicidas, pero ahora están sanos, ahora están andando en un camino correcto. Para nosotros eso es el nuevo nacimiento. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero Dios en su sabiduría nos usa a nosotros y nos permite trabajar en eso. Y entonces las dinámicas del Evangelio, las dinámicas del nuevo nacimiento cambian todo lo que es el comportamiento, las relaciones del individuo y entonces eso hará que la sociedad básicamente cambie de una manera radical. Vuelvo al ejemplo del borrachín. El borrachito entonces llegaba a la casa, primero que todo no sostenía bien su hogar, no respondía por sus hijos, por su esposa, o cuando llegaba era una peleadera con ella y golpes, maltrato, abuso psicológico a sus hijos, el hecho de presenciar que su papá golpeaba a su mamá ya es un trauma terrible, problemas educativos que van a afectar a esos chicos, pero ese papá se convirtió. No solamente él cambia, sino su familia cambia, porque él ya no va a llegar a su casa a golpear. Y no estamos hablando necesariamente que esa mujer se convierta o que esos hijos se conviertan, pero ya hay un cambio radical, porque ahora él va a llegar a casa no a pegarle a su mujer, sino a compartir tiempo con ella, porque entiende que él como cristiano debe ser un esposo que muestra a Cristo, así que él va a estar tiempo con ella, con sus hijos. Antes, cuando eran un problema en el colegio, esos muchachos porque estaban psicológicamente afectados, ahora su papá va a estar muy pendiente de ellos y va a ayudar a salirlos de esas circunstancias. Nosotros resocializamos. Es más, la labor más importante que nosotros hacemos en la sociedad sin pensar en la eternidad es eso, resocializar gente. Tratar con gente que viene con muchos problemas y precisamente nosotros los ayudamos a salir adelante. No estamos hablando de dominar el mundo, no estamos hablando de contextualizar, estamos hablando precisamente de cambios reales en las vidas de las personas, que los hace el poder de Dios, pero los hace a través de la iglesia. Esa es una de las primeras cosas
que nosotros hacemos en la sociedad. Espero que usted en el trabajo, en el argumento que estaba pensando ayer, haya escrito eso, resocialización. Nosotros resocializamos la gente. Claro, nosotros hacemos eso. Qué bueno que ojalá un día y usted se enfrente con uno de esos políticos que denigran de la iglesia y ustedes que la iglesia es para qué sirve. Ese es un argumento muy fuerte. Mire, nosotros resocializamos gente. A lo largo de tantos años nosotros hemos cambiado vidas, familias, y eso ha impactado sus generaciones. Usted puede literalmente decir eso y es la verdad. Pero hay un segundo punto. Nosotros como iglesia en la sociedad también hacemos un mantenimiento y promoción de la moral y la justicia divina. Digamos, quitemos la justicia divina, más bien mantenimiento y promoción de la ética y de la moral. Quitemos la justicia divina. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de la iglesia, lo que hacemos nosotros es la proclamación del evangelio, pero creo que usted en esta clase ya tiene que haberle quedado claro que predicar el evangelio no es solamente predicar que hay un cielo y un infierno y que tenemos que acercarnos a Cristo para ir al cielo. Eso es lo fundamental, pero es que también el evangelio habla de ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen trabajador, ser un buen ciudadano, ser un buen estudiante, uh, todas las implicaciones que tiene el Evangelio, que en realidad el Evangelio lo que nos hace es vivir bien en sociedad. Por lo tanto, nosotros necesitamos revalidar esto ante la sociedad. ¿Qué hace la iglesia? Nosotros somos los que, uno de los puntos fuertes que hacen que la moral y la ética en nuestras sociedades se mantengan en un estándar alto. Donde no hay iglesia, la ética y la moral de la sociedad está en total descenso y declive. Casi que podemos decir que ni existe, pero donde hay iglesias, la moral y la ética es alta, porque la predicación del evangelio coloca un estándar alto de moralidad. ¿Sí? El pastor, el mensaje que se proclama, aunque no lo escuchen los inconversos, ahí está, saben, uy, el pastor. Allá, eso es pecado. Ellos saben que es pecado, aunque lo estén cometiendo, ellos saben que es pecado y de alguna manera se sienten acusados. Pero donde no hay iglesia, donde no hay una proclamación del evangelio, no hay, y la cultura, la sociedad va en decadencia moral directamente, va en un descenso moral tremendo. Entonces, la iglesia no solamente resocializa, sino que hace un mantenimiento y promoción de la ética y de la moral. Eh, por ejemplo, cuando uno va a una empresa y le dicen a uno, esto es una buena estrategia evangelística. Si usted tiene gente alrededor de su iglesia, hay hartas empresas. Qué bueno es que usted se le presente a esos empresarios y le diga, yo quisiera que usted nos diera un espacio para hacer promoción de ética y cuidado y responsabilidad en el trabajo. Ah, sí, ustedes que son, nosotros somos cristianos, pero hablamos de ética y responsabilidad en el trabajo. Y usted le presenta un plan de cómo debe ser un buen trabajador, de qué es ser responsable. Y el libro de Proverbios tiene mucho de eso. Hay un versículo, por ejemplo, el libro de Proverbios que dice que el que mira por los bienes de su señor, eh, será después alabado por este. Entonces, mire, nosotros vamos a hablar de ética y responsabilidad en el trabajo. Eso lo hacen los psicólogos seculares, pero la iglesia es la que más puede influir en esto. Y usted puede ir a una empresa de esas y hablar de eso y finalizar diciendo, y nosotros somos cristianos y hacemos esto para servir a nuestra comunidad y hay un camino que es Dios, pero usted comienza con una parte en donde ellos le van a encontrar utilidad a la labor de la iglesia, que es lo que nosotros podemos hacer. Trabajo con madres como cabeza de familia, con madres, eh, con chicas jóvenes que quedan en embarazo. Nosotros podemos ayudarles a que no piensen en el aborto. Nosotros, a diferencia de lo que puede hacer un psicólogo o Profamilia o esos estamentos, podemos tratar con esas personas, mostrar los principios cristianos, ¿sí? No estamos pensando directamente en evangelizarlos, sino estamos pensando en hacer defensa del evangelio, pero promoviendo la ética y la moral y decirle, mira, claro, cometiste un error, no le vamos a decir eso, tranquila, no pasa nada, pero te podemos apoyar, no pienses que tu hijo es el que tiene la culpa y podemos ir adelante. ¿Quiénes pueden ayudar a hablar de educación sexual? Nosotros. El gobierno le está dando eso a los psicólogos y a todos estos orientadores y profesionales de la salud, etcétera. Pero la iglesia tiene mucho voz y voto frente a esto. Nosotros podemos hablar de una sexualidad sana, de una identidad. Y entonces ahí hay mucho para trabajar en la iglesia. Y tenemos profesionales en nuestras iglesias que pueden hacer esos trabajos. No están directamente predicando el evangelio, pero sí lo están haciendo, están promoviendo la ética y la moral. Es cuando alguien nos pregunta qué hace la iglesia, nosotros hacemos una promoción de la ética y de la moral en la sociedad. Pero tres, también hacemos una restauración de relaciones y estructuras básicas de la sociedad. Y eso va muy unido, con lo que es la resocialización del individuo.
Nosotros restauramos relaciones. Nuestro objetivo es que las familias estén unidas. Nuestro objetivo es que los hijos se restauren, se reconcilien con sus padres, que los esposos se reconcilien con sus esposas, que las esposas se reconcilien con sus esposos. Nosotros hacemos en las iglesias un trabajo de consejería matrimonial, consejería familiar. Es decir, si hay un estamento que trabaje precisamente por la restauración de las relaciones, son las iglesias. Y entonces los gobiernos se han dado cuenta de alguna manera que se necesita trabajar con los padres. Mire, en el contexto que yo estoy, que es educativo, una de las cosas es, hay que involucrar en las familias en la educación de los hijos. Hay que involucrar a los padres en el proceso educativo de sus hijos. Muy bien, pero si los padres no entienden el rol que ellos tienen como primeros docentes, como primeros pedagogos de sus hijos, que se van a querer meter, la iglesia puede hacer ese trabajo. Nosotros podemos enseñarles esas cosas. Restaurar relaciones. Por ejemplo, hay una, y eso fue lo que yo hice aquí en la iglesia, cómo nosotros restauramos las relaciones del ciudadano con sus autoridades civiles. Entonces recuerdan, Romanos capítulo 13 lo vamos a mirar en detalle en otras próximas clases. Dice, sométase toda persona a las autoridades porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Luego dice, por lo tanto, el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y a Dios mismo se opone. Entonces, el cristiano tiene que saber relacionarse con sus autoridades. En el estallido social se decía, hay un acróstico, el acróstico era ACAP, y eso es unas palabras en inglés que básicamente traducen todos los policías son bastardos, básicamente traducen todo eso. Y los muchachos de nuestras iglesias estaban pensando eso, que la policía es mala, que el ejército es malo, que el gobierno es malo, etcétera, que no sé qué, y están generando algo que no es correcto bíblicamente. Entonces, ¿qué hice yo en la iglesia? Pues prediqué Romanos capítulo 13 y me demoré predicando bastante tiempo eso, para que los jóvenes y las personas entendieran, aunque mi autoridad sea totalmente injusta, yo tengo que entender que es Dios el que ha permitido que esa autoridad esté ahí, así que yo dé un respeto a esa autoridad. Eso es restaurar relaciones. Mire, inclusive este gobierno que tenemos nosotros, que puede ser en muchas cosas opuesto al Evangelio, le conviene que nosotros hablemos de esto. A ellos por sola conveniencia les conviene que nosotros hablemos de esto. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, yo no soy políticamente afín con el presidente Gustavo Petro, pero yo soy cristiano, entonces a mí la Biblia me dice que tengo que orar por mi presidente, tengo que bendecir al presidente, no tengo que usar términos despectivos de mi presidente. eh, que usted escucha por ahí es que el petrardo ese o que no, 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 nosotros los cristianos no podemos hablar así. ¿Por qué no? Porque somos cristianos. Y entonces, dice el apóstol Pedro, dice, honren a Dios, honren al rey, respeten al rey. Al que honra, honra, al que respeta. Entonces, incluyendo el presidente Petro, yo tengo que orar y bendecirlo. Eso es restaurar relaciones. La iglesia hace esa labor. Por eso, ahorita cuando lleguemos al último tema, que es cómo se relaciona la iglesia con el Estado, ¿sí? Y cómo se da esa relación. Vamos a hablar de política y vamos a entender un poco cómo debemos nosotros más bien, tenemos que participar en política, pero no hacer politiquería, que es muy diferente, ¿sí? Como para que vaya usted entendiendo. Y en ese sentido, eso restaurar relaciones, eso hace la iglesia. Si una iglesia que está pegada a la palabra de Dios, no mira quién sea el presidente, sino que mira que es Dios el que está colocando ahí. Entonces, honramos a nuestras autoridades, sea quien sea. Y la última, la cuarta cosa que hace la iglesia en la sociedad, es una mitigación del sufrimiento. ¿Cómo nosotros mitigamos el sufrimiento? Sí, ayuda social. En algún momento se hacen obras evangelísticas de ayuda social donde se reparten mercados, se lleva ropa. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos cada mes, estamos repartiendo varios mercados a familias de nuestra iglesia que están en necesidad, que están luchando, que están sufriendo y eso se reparte. Y algunas veces las ayudas también es ayuda monetaria, no solamente es un mercado, sino "Ay, necesito la cuota de mi apartamento, tome hermano, tranquilo, y siga y salga adelante, vamos, adelante, avance. Eh, ¿Tener un comedor comunitario se puede? Sí, solamente usted tiene que entender que hay que tener muy claro cuáles son los límites y hasta qué punto se debe dejar llegar las cosas, pero la iglesia, claro que trabaja en eso. Es más, aquí hay una experiencia exitosa frente a eso y es en la parte educativa en Bogotá, la iglesia de Soacha, por ejemplo, ha logrado tener, una iglesia de la Cruzada Cristiana en Bogotá, ha logrado tener una influencia fuerte, fuerte a nivel educativo. Tanto es así que los mismos alcaldes
y de Soacha le han dicho a la iglesia: ustedes administran muy bien los recursos del Estado, así que por favor encárguense de los colegios en concesión, y le han dado varios colegios en concesión. ¿Por qué? Porque ven una sana y juiciosa administración de los recursos. ¿La iglesia puede hacer eso? Claro, cuando hay gente preparada, qué mejor que sea un cristiano que lo haga, pero entendemos que nosotros no vamos a cambiar el mundo porque estemos allá, pero sí es necesario que intervengamos. Entonces nosotros mitigamos el sufrimiento. Qué bueno que la gente pueda también ver en la iglesia una ayuda social cuando hay dificultad. Básicamente, y se me puede haber escapado otro, pero básicamente esos 4 puntos son los que nosotros podemos alegar cuando nos digan: ¿y la iglesia para qué sirve en el mundo? ¿La iglesia para qué sirve? ¿Cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? Bueno, tenemos varias y buenas respuestas cuando hablamos de la transformación social, cuando hablamos de lo que nosotros podemos hacer en la sociedad. Sí, sí podemos, sin el extremo de contextualizar a ese punto de perder el evangelio o de volvernos dominionistas o alejarnos, ¿no? Nosotros somos la comunidad de los salvos y los demás dejemos este mundo al infierno, a Satanás y al príncipe de las tinieblas, y el que haga lo que quiera. No, eso sería una actitud también irresponsable y no cristiana. Entonces, básicamente, como esas 4 cositas son las que nosotros hacemos en la sociedad, y quería como llevarlos a pensar hoy, como a replantear muchas cosas, porque a veces somos muy obtusos, estamos tan metidos en la iglesia que no pensamos en: venga, ¿qué es el evangelismo? Yo no puedo abrir un poco esto. A veces leer un libro de misioneros es bueno, o sea, lo que es la misionología es excelente, porque la misionología es esto: cómo ellos intervienen en un mundo que es totalmente contrario a la fe. Pues empiezan con el alcance social, empiezan con la promoción de principios y valores, y así es que se van poco a poco metiendo hasta que ya pueden proclamar el Evangelio de Cristo. Entonces, es muy bueno como que abramos un poco el panorama en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta para finalizar? Quedan 2 minutos ahí por responderles algo así de 2 minutos. Bien, parece que todo claro. Entonces, descansen esta Semana Santa, aunque bueno, generalmente los cristianos en Semana Santa andamos más ocupados que quién sabe qué cosa. Pero bueno, traten, por lo menos van a descansar de un poco de cosas. Fíjense, yo no les dejé tarea para Semana Santa, que estén ahí en sus iglesias, y bueno, nos vemos de hoy en 15, de hoy en 14 días, el jueves, y seguiremos con nuestros temas. Ya sepan que ya estamos bien avanzados en el semestre, bien adelantaditos, entonces qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, gracias y Dios los bendiga. Gracias, profesor. No, a Gracias. ustedes. Gracias, Feliz Bueno, Semana profesor. Santa. Gracias, profe. Dios los bendiga. Profe.